Con Borja hemos hablado de Cadena Perpetua, una película que transcurre en la cárcel y que trata sobre la fuga de ella. Eso nos hace pensar un poco en cómo se ha pasado esta cuarentena dentro de la cárcel, porque ya de por sí la cárcel es un sitio en el que el confinamiento es el día a día. La cárcel es el mayor castigo que te puede caer penalmente, ya que es la privación de tu libertad. Esa privación básicamente lo que hace es ponerte en cuarentena de la sociedad. Te aparta, te encierra en un recinto con el objetivo de reinsertarte después de que tus malas conductas se corrijan. La vida dentro de la cárcel no tiene que ser nada fácil. Pues imaginad pasar una cuarentena dentro de vuestra cuarentena. La situación dentro de estos recintos tiene que ser bastante complicada, ya no solamente para los presos, sino para los funcionarios que trabajan dentro. Espacios pequeños para convivir, rutinas establecidas para facilitar la reinserción de los presos. Tanto presos como funcionarios estos días han tenido que pasarlo realmente mal. Hay que pensar que para muchos de estos presos lo que te motiva a seguir día a día en la cárcel y cumplir tu condena y salir fuera son las visitas que le realizan familiares, hijos, pareja o simplemente amigos que van a visitarle a la cárcel. Lo dicho, de repente te encuentras dentro de una cuarentena, dentro de tu propia cuarentena a la que te has visto abocado por tus actos. Para seguir hablando de cuarentena, vamos a tomar ahora una perspectiva desde el mundo del cómic. Y para ello contamos con un fanático y coleccionista de los mismos. Javier Portillo, bienvenido al Contrapodcast. Muy buenas, ¿qué tal, caballero? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Deseando ver qué nos cuentas de este tema que es la cuarentena relacionado con el mundo del cómic. Efectivamente. ¿Qué nos traes? ¿Qué nos traes? Pues, a ver, me resulta curioso el tema de la cuarentena, sobre todo cómo afecta a la gente, pero cómo afecta a la gente de manera social, o sea, socialmente hablando, con cómo se termina relacionando con su entorno, cómo termina viendo su entorno, cómo ve el exterior que ya le es un poco ajeno porque ya no pertenece a él, desde un enclaustramiento, y eso, y cómo afecta socialmente tanto las relaciones humanas en su círculo individual o colectivo más cercano, en su círculo exterior al que no puede acceder y consigo mismo. Claro, porque el entorno en estos días como que se ha vuelto muy, muy cerrado. O sea, el entorno no es el mismo que teníamos hace 3 meses. Para nada, para nada. O sea, las tapitas y las cervecitas se han perdido y hay mucha gente hombre, que por la situación y tal le ha tocado estar solo confinados y claro, a eso quizás le afecta un poco más o de otra manera en las relaciones sociales que gente que en su casa han estado a lo mejor 2 personas, 3 personas. Pues adelante, ¿qué nos traes? ¿Nos traes algunos ejemplos o cómo...? Pues sí, te voy a contar te he traído varios ejemplos de cómics donde se ve muy bien una disfunción o un cambio en el comportamiento social de individuos que se han visto aislados por las circunstancias y la trama que ha llevado dichos cómics. Y el primer ejemplo que traigo al respecto es quizá, hombre, el más conocido por todos y el más sabido por todos, que es el cómic de los muertos vivientes de Robert Kirkman, del año 2003, que fíjate ya si ha llovido desde que salió. Sí. Y bueno, que ha tenido evidentemente su adaptación a serie, que evidentemente también lleva 800 años. Para quien no se sitúe más o menos de lo que va tanto serie como cómic, en este caso cómic, la historia se centra en el personaje de Rick Grimes, que es un policía que tras haberse visto involucrado en un tiroteo recibe un balazo y despierta X tiempo después en medio de una pandemia zombie, pero claro, no lo sabe. Y claro, pues toda la trama principal, al menos al comienzo, es él intentando buscar de nuevo a su familia, a su mujer y a su hijo. Es muy interesante cómo se ve en el personaje de Rick Grimes la evolución de una persona que se ve obligada a estar aislada en pequeños grupos cerrados y que por encima de todo quiere proteger a lo suyo, su familia y su hijo, evidentemente. Uh-huh. Y cómo el hecho de perder la conexión con la realidad hace que automáticamente, bueno, la realidad tal y como se conocía antes, hace que el individuo se sienta una irremediable desconfianza por todo lo que es ajeno a él, ajeno a su círculo y ajeno a él. Es automáticamente
desconfiar de todo y todos, de cuanto le venga. No sé si eso se ha dado en algún caso en esta situación que nos ocupa en España, espero que no, Bueno, pero un poco sí, ¿eh? Un poco la desconfianza ante todo lo que te cuentan sí que se ha generado un poco. sobre todo en el tema, sí, sobre todo en el tema de quizá de no saber con el tema de los asintomáticos, de quién es, quién no, cerca de quién me puedo poner, cerca de quién no me puedo poner. Claro, es eso, eso es lo que me llama mucho la atención que por encima del ayudar o del volver a juntarse socialmente con alguien, él primero, primero desconfío de quien sea y luego ya, en todo caso, si ya a la muy larga veo que, veo que esa persona no es ningún mal para mí, entonces ya confiaré, pero muy de puntillas. Y también hay otro, y ya, en cambio, si nos vamos, digamos, este es del héroe, el héroe del cómic, si nos vamos a la otra parte, a los villanos de los cómics, Ujú. también se ve mucho una disociación de la realidad muy, muy loca, en el sentido de que ya la realidad ha cambiado, pues la realidad pues la transformamos a nuestro antojo y nos volvemos malas personas, muy malas personas. Tenemos varios ejemplos, por ejemplo, con el gobernador, tenemos el ejemplo en el que, bueno, vivía en una sociedad, creó una sociedad en la que, por ejemplo, se hacían combates de gladiadores. O la trama de los susurradores donde el alfa, que se llamaba el villano líder, por decirlo así, que llevaba un rebaño de zombies consigo, pues transformó esa nueva realidad suya en la que había zombies y dijo, bueno, pues como no puedo combatir esta realidad, pues me uno a esta nueva realidad, pero desde la parte más fea, desde la parte de, pues voy a ser un zombie y los vivos son los enemigos. A mí me llama Es mucho la atención que esa nueva realidad a la que está haciendo referencia un poco en The Walking Dead trata mucho sobre la egolatría de según qué villanos, porque al final crean una nueva normalidad, pero a raíz de su mundo. Es como que la nueva normalidad gira en torno a su persona. Esto se ve, eso mismo que tú dices se ve mucho en Negan, sobre todo. Negan es el ejemplo de la egolatría bestial. En los cómics, en la serie desconozco porque no la he seguido, pero en los cómics, por ejemplo, luego te lo justifican de una forma en la que Negan es un poco más humano y te hablan de su mujer y demás. Pero no deja de ser un personaje que ha dicho, la sociedad ha cambiado, la sociedad se ha ido y ¿qué voy a hacer? Voy a coger la peor parte de la sociedad y la voy a adaptar y aquí solo existo yo y mi circunstancia y voy a pisotear a todo lo demás. Sí, un poco el egoísmo como bote salvavidas de su vida. Efectivamente, que es un poco chungo con Sí, sí. respecto a la situación humana, pero bueno, pero que se ha reflejado esto, por ejemplo, en este cómic. De todas maneras, siempre quedan atisbos de luz al respecto de esto. Y por ejemplo, lo podemos ver, pasamos a otro cómic que también querría mencionar, que es DMZ, Ajá. de Brian Wood, del año 2005. Que DMZ, aunque haya una Z por ahí, no hay zombies esta vez de por medio. También está bien Eh, aclararlo, porque es verdad que muchas Está veces bien, todo este tema de sí, cuarentena sí. lo relacionamos con zombies siempre. Sí, además siempre que se ve una Z por medio ya dice, zombies. Dice, no, en este caso no. En este caso serían las siglas de zonas desmilitarizadas. Y el cómic pues básicamente trata de que en Estados Unidos había una segunda guerra civil. Hay estados que han combatido contra otros estados y demás. Y en este caso Manhattan se ha quedado como una zona, una tierra de nadie, totalmente aislada de todo el resto de Estados Unidos. Y aislada, dentro viven grupos de paramilitares, grupos de guerrilleros, grupos de civiles que se han quedado atrapados dentro de Manhattan que no pueden ni salir ni entrar. Y claro, esa gente vive completamente confinada dentro sin conocer nada de lo que hay fuera de la isla de Manhattan. Ujú. Y se da mucho, es muy importante, o sea, es muy curioso el caso que se da aquí de la desconfianza de las personas, muchas de las personas que se ven en el cómic, pero que esa desconfianza viene reflejada a través de una falsa información o una manipulación o una- un filtro de información sesgada que les llega desde parte de las noticias. Esto se ve en el cómic por parte de Liberty News, que es digamos, la cadena periodística del cómic, donde el personaje principal pertenece a él, y cómo les llega a los personajes, a los civiles de Manhattan, información que hace que estos, pues,
desconfíen de todo lo que hay fuera de Manhattan. Desconfíen no solamente de lo que hay fuera de Manhattan, sino de los propios habitantes de Manhattan, porque les pintan la situación. De hecho, es muy curioso porque en una de las viñetas se ve que en una de las paredes hay un graffiti que pone todos los días es un 11M. Es un 11S, perdón. Todos los días es un 11S Sí. en las paredes. Pues eso hace que al estar tú totalmente aislado y te llega una información de fuera que tú no puedes acceder a ella más que de esa forma, pues te la terminas creyendo y depende de lo que te llegue, te puede generar una disociación social con respecto a tu prójimo muy chunga también. ¿Y cómo es la convivencia en ese Manhattan que se libra de estar en territorio de guerra? Pues hay dos caras de la moneda. Uno es la deshumanización total, donde incluso hay personas que tratan a las otras personas con las que han convivido todo el rato, las tratan como números, en plan de víctimas. O sea, una víctima más, otra víctima más, no sé cuántas víctimas más. Hay una deshumanización brutal, pero en cambio también hay partes de que se intenta mm, ser humano y ayudar al prójimo. Esto se ve muchas veces mucho en el personaje de Sí Hernández, donde es un personaje joven, una chica joven en el que por regla general siempre intenta ayudar, sobre todo a los civiles que necesitan cualquier tipo de apoyo, comida, agua, etcétera. Es decir, es como, oye, que nos está llegando una información que nos está transformando a todos de la forma más sucia posible, pero oye, que no dejamos de ser personas y que vamos a tratarnos como tal. Sí, eso es también muy extrapolable a lo que ha estado pasando, que todos los días hemos estado despertándonos con cifras de muertos, por lo menos aquí en España, de 800 muertos, 700 muertos, que ha llegado a un punto hasta que lo hemos normalizado, que es Sí, verdad que hemos tratado a víctimas como cifras, números, sí. que parece que ahora estamos muy felices porque están muriendo, por lo menos los días que estamos grabando este podcast, que hemos llegado a 200 muertes y estamos festejando que hay 200 muertes al día. Ostras, son Pero 200, que son 200 200 muertes son al día. Y estamos celebrando que se ha llegado a esa cifra, pero es que todos los días están muriendo 200 personas en el país. O sea, que se dice pronto, pero claro, y como muchas veces esa información que nos llega también es lo que digo, nos llega de una manera en que nos insensibiliza a nosotros y claro, por eso nos terminamos comportando muchas veces de una forma que no gusta, que no es lo suyo. Y como también mucha gente se aprovecha de eso, se aprovecha de la manipulación y tal para decir, bueno, como no puedes acceder a esta información de una forma u otra, pues yo te la voy a colar aquí y si te lo terminas creyendo, y por regla general, pues el ser humano se cree muchas cosas que no debería creerse, sí. pero bueno, eso ya es otro panorama. Pero bueno, también vamos a pasar a otro cómic también donde mencionan una cosita bastante interesante, que es el cómic de Animosity, de Margaret Bennett, del año 2017. Este cómic trata sobre que ha habido otro apocalipsis, evidentemente. Lo que pasa es que este apocalipsis es un poco curioso porque el apocalipsis ha surgido porque los animales han empezado a hablar tal y como lo conocemos. Y claro, han tomado conciencia, han empezado a hablar y se han rebelado contra los seres humanos que los mantenían en granjas, en mataderos, en circos, en zoológicos, y se han rebelado. Hay animales que no, que porque son mascotas o lo que sea tal, pero hay otros que sí, que se han cabreado con los seres humanos y han empezado a matar a todos los seres humanos del mundo. Eh, y es muy curioso muchas veces, porque aquí se crean pequeños grupos de animales y personas juntos, y cómo el ayudar a alguien, lo que hemos dicho antes con el personaje de C. Hernández, cómo el ayudar a alguien muchas veces en muchas personas, incluso aunque sea en perjuicio propio, aunque les perjudique de alguna manera. Esto se ve, por ejemplo, en el personaje de Sandor, que es un perro, cuya misión es llevar a una niña, la que era, digamos, su dueña, o la mascota de ella, porque de un estado a otro para que volviera a encontrarse con su hermano porque sus padres han muerto. Y hay una conversación que tiene con un gato, el gato se llama Palas, y claro, ellos van en un grupo donde hay otros animales y donde están los humanos y demás. Y el gato y el perro se miran en un momento dado, pasa una escena en un cómic y se dicen, es que tú y yo somos carnívoros y llevamos mucho tiempo sin comer animales porque vivimos con animales y estamos jodidos. Y se miran en plan de ya, pero ¿y qué le hacemos? Es decir, tenemos que ayudarnos. O sea, si nos empezamos a comer entre nosotros, ¿a dónde vamos? ¿No? Y es curioso que estén ayudándose un perro y un gato, que normalmente son como enemigos comunes y que una vez que toman conciencia se dan cuenta que esa rivalidad pues, no vale para nada. Efectivamente, eso es lo que muchos en esta situación se deberían haber dado cuenta de que el enfrentarse a una situación chunga es lo que peor se puede hacer. Claro. Es unificarse y decir, oye, que estamos perjudicados ahora mismo porque la situación
es una locura y que nos está perjudicando a nosotros en una u otra manera. Pero es que, oye, o nos ayudamos o a dónde acabamos. De todas maneras, también hay otra serie de personajes también dentro del cómic que prestan ayuda únicamente, pero prestan la ayuda típica de postureo. Es decir, hay un personaje que se llama Kyle en el cómic, que únicamente ayuda a los animales y al grupo de animales porque va con el mantra de, oye, que yo antes del apocalipsis era vegano y oye, que yo os respeto desde el principio. Que bueno, hombre, que está bien, que esa gente exista y ayuda desde siempre, pero que oye, que no hace falta que vayas con el cartel de buen samaritano Claro, todo el claro. rato para hacer el bien, básicamente. Justificándote en comportamientos anteriores porque estás ayudando cuando no hace falta justificarse por nada, vamos, que es ayudar y punto. Efectivamente. De todas maneras, también es lo que se ha visto en este cómic de Animosity es eso, es siempre intentar reencontrarse. De hecho, el personaje de Sandor lo está llevando el personaje de la niña a reencontrarse con su hermano. Esto también es otra cosa bastante, bastante llamativa y que se ve siempre se suele ver en personajes que están aislados de alguna otra forma. Y se ve muy bien en el cómic de Solo, de Oscar Martín, del año 2017, donde también en este caso los protagonistas son animales, pero en este caso los animales son animales antropomórficos, donde tienen forma humana, hablan, etcétera, etcétera, y donde ha habido un apocalipsis también, en este caso un apocalipsis, una era glacial y demás, y hay muchas zonas que se han quedado aisladas del mundo. Y como el personaje, que se llama Solo, todo el afán de ese personaje es recorrer cielo y tierra para volver a reencontrarse con su familia, porque es lo único que a él le reconforta. Es decir, tiene que pasar una serie de penurias, sobre todo atravesar mundos donde para los animales, o sea, se trata en el cómic así, todos son comida de todos. Lo que se intentaba evitar en el cómic de antes, aquí no, aquí es todos vamos a pasar por encima de todos. Lo que se ha visto muchas veces, lo que ya hemos hablado muchas veces en cómics como Guerra Mundial Z, como Los Muertos Vivientes y demás, pues aún así hay un personaje que dice, vale, el mundo está como está, es un desastre, voy a ir a lo único que me reconforta y a lo único que reconforta a cualquiera, que es volver a encontrarme en la comodidad de mi hogar con mi familia. Que esto es lo que le ha pasado también a mucha gente que por desgracia ha vivido sola, fuera, aislada de sus familias y tal, y lo único que quiere es, oye, que acabe esto, que acaben todas las desgracias y poder viajar de nuevo allí donde se encuentran mis familiares, mis amigos, etcétera. Claro, va a emprender un viaje similar en busca no ya de la comunidad, sino de lo que hemos hablado antes de la normalidad, de buscar una normalidad y sobre una normalidad que a lo mejor antes no tenías, que es la de ver a tus seres queridos y que ahora necesitas como el comer. Efectivamente, al fin y al cabo, en este cómic lo que se trata, y yo creo que esto es lo que para mucha gente es, que la comodidad y el entorno social más cercano es la felicidad. Punto. Y lo que se busca la felicidad y nada más. De todas maneras, también, aparte de que se busque la felicidad personal, que eso evidentemente está muy bien, cabe destacar también aquí el cómic Low de Rick Remender del año 2014, donde también ha habido un apocalipsis, como no, siempre es un apocalipsis, porque si no, ¿de qué vamos a estar aislados? Estaríamos tomando caña si no hay un apocalipsis. Ha habido una explosión solar, el mundo de la superficie ha dejado de existir y la humanidad se ha tenido que recluir en sociedades debajo del mar. Aparte ya de la adaptación que requiere eso, de vivir debajo del mar y demás, es muy interesante un detalle que hay en este cómic, y es el personaje de Steel, un personaje femenino, madre, etcétera, que su único afán durante todo el cómic es recuperar lo que había antes, pero no recuperarlo, sino recuperarlo y mejorarlo. Esto es muy, muy, muy importante. Es gente que y está dispuesta a salir al mundo exterior, a salir a la superficie, abandonando a su familia, con tal de que el mundo que existía antes exista de nuevo, pero mejorado. Porque ha habido un gasto de recursos brutal, se ha gastado los recursos naturales por encima de lo sano, y ha dicho, oye, esto no puede ser, lo que había antes vale que era bueno, pero siempre es mejorable. Es recuperar lo que había antes y cambiarlo, sobre todo un mensaje de cara a una sostenibilidad ecológica mejor que la que había antes. Sí, porque, a ver, estamos hablando de que esta pandemia obviamente está siendo complicada a nivel humano para todo el planeta,
que va a traer unas consecuencias económicas, pero no estamos viendo que detrás de esas consecuencias económicas tenemos un cambio climático que también está acechando a la humanidad en general. Que está muy bien traído porque nos estamos olvidando de problemas que están ahí y que ahora nos estamos centrando en solucionar estos problemas que es verdad que son más urgentes, pero que lo sigue estando ahí, o sea. Efectivamente. Y son, yo me aventuraría a decir que incluso igual de graves. Porque, claro, oye, es el planeta, es la Tierra donde vivimos, o sea, si no la cuidamos, ¿qué pasa? Lo que pasa es que las consecuencias graves no las vemos tan cercanas y es como que las estamos obviando, pero están ahí. Efectivamente. Así que yo creo que este es un poco, digamos, el esquema social que puede tener dentro una cabeza humana cuando se encuentra en aislamiento, pasando desde la desconfianza inicial, pasando desde la transformación de la realidad cogiendo solo lo negativo hasta no olvidar que evidentemente somos humanos, que evidentemente tenemos que socializar, ayudarnos, incluso por encima de nuestro, o sea, aunque vaya en contra de nuestro beneficio a veces, y sobre todo buscar la felicidad, buscar lo nuestro, buscar la familia y cuidar un poquito el medio ambiente y cuando se recupere la normalidad, recuperarla, pero mejorarla también, si es posible. Pues ha sido una radiografía estupenda, una radiografía en la que nos ha hablado de Los Muertos Vivientes o de Walking Dead, para quien lo conozca más la versión inglesa que la española, de MZ, Animosity, Solo, Low. ¿Tienes algún que otro cómic que nos puedas recomendar que trate un poco estos temas? Pues sí, a lo mejor un par de apuntes. Por ejemplo, Green Class es bastante curioso porque es de un grupo de adolescentes que se queda aislado a raíz de un virus. Se queda aislado dentro de un campamento y es pues cómo unos adolescentes son capaces de autogestionarse para salir de esa situación en la que se encuentran ahora. Un cómic del 2019 de Jeroen Armon. Uh-huh. O también un cómic español que se llama La Muerte Rosa, de Jaume Pallardó, del año 2016, donde estaría muy bien echarle un ojo porque muchos lo toman como el que predijo esto del coronavirus, porque habla de la situación más o menos en la que nos encontramos ahora. Uh-huh. O incluso si ya nos vamos un poquito a lo fantástico, Días del Futuro Pasado. Ya sabía yo que algo de Marvel tenías que decir. Para que veamos que incluso los superhéroes se tienen que pasar un tiempo aislados y no pasa nada. Espero que no se lo estés diciendo Marvel con sus películas. Espero que... No, eso no. Muchas gracias, Javier, por darnos estos consejos sobre cosas que leer en estos días en que todavía empezamos a ver un poco la luz, pero todavía nos queda mucho tiempo que pasar en casa. Y oye, aquí quien quiera leer un poco del tema, has dado una serie de títulos que seguramente les interesen. Espero que sí, porque son bastante interesantes todos. Muchas gracias, espero que compartan más conocimientos sobre cómics en siguientes programas. Lo haremos.